Bueno, hermanos, estamos estudiando, estamos revisando, estamos mirando cómo realmente funciona el corazón, cómo debemos enfocarnos en la gloria de Dios. Y bueno, ya hemos como mirado algunas cosas fundamentales acerca de lo que pueda estar dentro del corazón y cómo nosotros debemos luchar contra esas cosas para poder crecer. Esta siguiente plenaria se llama Creciendo en la Piedad. Esa es una necesidad que todos nosotros tenemos, como lo hablábamos al principio, como lo hablamos en la primera plenaria. Y una de las razones por la que esto es importante es porque el pecado permanece. Pero creo que sin tener que adentrarnos mucho, yo sé que todos necesitamos el crecer. Y a veces esperamos que Dios haga como un milagro, que Dios como que transforme el corazón y ya mañana me levante de la cama y sea súper maduro y pueda entender todas las escrituras y pueda confiar en todo lo que allí está y saberlo de memoria, bajarlo al corazón, pero no sucede así. Entonces quiero que veamos como algunos principios para que nosotros podamos entender de qué forma el Señor va a motivar nuestros corazones a ese crecimiento. Nosotros, hermanos, enfrentamos muchos desafíos y queramos o no queramos, tú y yo tenemos la perspectiva del mundo grabado en nuestras cabezas y también en nuestros corazones. Hemos vivido todos los años que hemos estado aquí y el mundo ha influido sobre nosotros. Es por eso que Romanos capítulo 12 hace esa llamado, esa exhortación a no se amolden a las conductas de este mundo, ¿verdad? Porque es posible que los cristianos en algunos momentos de su vida estén viviendo como si fuera alguien del mundo. ¿Por qué? Porque se adaptan y se amoldan a lo que el mundo está ofreciendo. El problema principal es que el pecado sigue vigente tanto como fue en Génesis capítulo 3 hasta el día de hoy. El pecado del Edén, el conflicto del Edén aún continúa y las respuestas no siempre te parecen ser tan fáciles de hallar. A veces son un poco complejas, sabemos qué es lo que es correcto, pero no siempre hacemos lo correcto. Sabemos que Cristo es suficiente, pero a veces no lo sentimos como Cristo suficiente. A veces sabemos que tenemos que hacer lo bueno con los demás, para crecer, pero no lo hacemos, hacemos lo malo. Romanos capítulo 7, eso es lo que está pasando por la cabeza del apóstol Pablo, cuando tiene este montón de ideas y de emociones, de quiero obedecer a Cristo, pero no puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces, para aliento de nosotros, no somos los únicos que estamos en medio de esta lucha. El hombre entró en esta relación de rebeldía con Dios, en esta relación de emanciparse, querer hacer como la independencia, y Dios en su gran amor y su gracia no nos ha dejado. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la respuesta de Adán cuando fue llamado a rendir cuentas? ¿Qué respondió Adán? Se quitó la responsabilidad y le dijo, Señor, tú eres el culpable, yo no te pedí una mujer, tú la trajiste. La mujer que tú me diste. Eso es lo que le está diciendo. Yo no soy el creador, yo no creé una mujer, tú la colocaste allí. Y si no siendo esto suficiente, dice, pero entonces fue ella la que pecó. Es la mujer la que cometió el pecado. Y Eva, con la misma situación en su corazón que dice, ¿acaso yo creé a la serpiente? Yo no la coloqué allí. Entonces fue la serpiente y vivimos todavía con esa misma situación, culpando corazones y culpando a las demás personas, echándole la culpa a todo el mundo y no asumiendo lo que nos corresponde a nuestro corazón, que ha sido un corazón muchas veces rebelde. ¿No se escuchaba la expresión, pero es que yo soy así? Es que se me salió el Pérez. Allá decimos cuando alguien se enoja mucho, dicen que el apellido se me salió el Pérez y tuve que... ¿Será que realmente es esto? ¿O hay algo mucho más de fondo? La culpa tenemos que llevarla al pecado, pero también al pecador. Y tenemos que ver que la conclusión de esto no es yo soy una víctima, sino yo soy también un hacedor de pecados. Pero gracias al Señor ahí no se termina todo, porque no terminamos en esta partecita, sino que luego viene la esperanza cuando el Señor los confronta y les dice,
hay una promesa y la promesa es pronto vendrá. Las buenas noticias es posible. El cambio es posible. En Barranquilla también tenemos un refrán y el refrán es loro viejo no da la pata. ¿Aquí también? No aprende a hablar. Ah, bueno, allá decimos no da la pata. Quiere decir, no tiene la capacidad de hacer estas cosas. Y puede que este refrán o este dicho sea muy funcional para los animales, pero no para nosotros. Porque por el contrario, nosotros vamos creciendo y debemos ir creciendo en santidad. O sea, que entre más tiempo tengamos en el Señor y en el Evangelio, más para nosotros va a ser fácil confiar en el Señor y más nuestro corazón va a estar dedicado a mirar al Señor. Porque somos la imagen de Dios y esa imagen se va haciendo más clara. No se deteriora, sino por el contrario, mejora. Es mucho más evidente. La sangre de Cristo ha limpiado todos nuestros pecados y la sangre de Cristo da el poder para que cada cristiano sea más como Él. Y entonces nosotros los cristianos debemos vivir en este proceso constante de crecimiento. Debemos que vivir en este proceso constante de cambio. Yo espero que cuando vuelva, no sé cuándo, pueda encontrar una iglesia más madura. No porque estoy diciendo que sean inmaduros, sino porque anhelo en mi corazón que ustedes se parezcan más a Él. Anhelo que ustedes puedan ir cambiando. Cristo quiere que nosotros seamos hombres piadosos, hombres y mujeres piadosos. Cristo quiere que nosotros tengamos matrimonios piadosos, criemos hijos de una forma piadosa. Trabajemos de una forma piadosa, que nuestro entorno sea de una forma piadosa. Los hombres, Dios quiere que en nuestra masculinidad nosotros cada vez seamos más piadosos, que seamos hombres de verdad, hombres que hacen lo correcto, no según el estándar del mundo, sino según el estándar de Dios, hombres que son amorosos con sus esposas. Hombres que son cuidadores de sus esposas, hombres que son sensibles, hombres que son amorosos con cuidar a sus esposas, hombres que son hombres organizados, hombres que se esfuerzan cada día más por nutrir su hogar, hombres que se esfuerzan cada día más por proteger su hogar de las adversidades del mundo y de las falsas doctrinas. Entonces necesitamos que eso pase en nuestros corazones. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que crecer. Y si nosotros tenemos que crecer, digamos que el antónimo del crecimiento y de la bendición, de seguir adelante, es vivir vidas profanas. Es vivir vidas que no honren al Señor. Eso es todo lo contrario. Entonces mi deseo, hermanos, estudiando este último punto del día de hoy, mi deseo es que usted en su corazón anhele cada vez más ese crecimiento, porque quiero decirte que aquella cosa con la que tú estás pensando, que ya has luchado lo suficiente, aquella cosa con la que ya tú dijiste, me doy por vencido porque yo no puedo cambiar esto. Yo no puedo cambiar esto porque he tenido toda mi vida cristiana luchando con esto y no es posible. Cuando tenemos este pensamiento nos estamos colocando cortos de vista y creemos que el Evangelio tiene limitaciones también, porque estamos diciendo ya no puedo más. Loro viejo no aprende a hablar. Eso no funciona así con nosotros. La gente dice como, pero es que tú no entiendes mi situación, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Sí, quizás nunca lo viva, pero no necesito estar en tus zapatos para saber que se puede. Necesito saber quién es Dios para saber que sí se puede. Necesito saber quién es mi creador. El punto es que no es en nuestra fuerza, sino es que es a través del Espíritu Santo. Cada corazón es diferente, cada corazón enfrenta luchas diferentes. Y como las luchas son tan diferentes, entonces yo necesito ser esforzado. El enfoque no está en mis capacidades, pero necesito ser esforzado. El enfoque no está en que yo voy a cambiar porque yo sé que soy fuerte, porque yo sé que soy el más sabio, el más habilidoso. No, si estamos pensando en eso, ya vamos mal, estamos fracasando. Yo sé que podemos cambiar porque yo sé que Dios dice en la Escritura que podemos cambiar. Y Dios es fiel porque Él no miente. Y si nosotros decimos es que no puedo, pero Dios dice sí puede, ¿quién crees tú que tiene la razón o quién está mintiendo? Dios tiene la razón.
porque Dios dice que sí se puede y tú y yo, como sus siervos, estamos llamados a confiar en Él. Entonces te voy a dar algunas razones para que las tengamos allí en cuenta. Una de las razones porque nosotros sí podemos confiar en Él y porque ese argumento que podemos tener nosotros, o aquel que viene a consejería a decir, ya no puedo más, no es un argumento aceptable. Uno, podemos cambiar debido al plan, el poder y la gracia de Dios. Por esto podemos cambiar. Mira lo que dice Tito capítulo 2, verso 14. Dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Jesús entregó su vida para salvarnos. Eso ya lo tenemos claro. Pero al mismo tiempo también nosotros podemos decir que Jesús entregó su vida también para hacernos santos. No solamente para salvarnos y nos dice, bueno, ya te salvé, nos vemos el día de la redención final. Dios no está haciendo eso, Él dice, te salvé, pero te voy a seguir santificando, vas a vivir en medio de este proceso. John Owen explica en su libro The Word of the Holy Spirit de la siguiente manera. Es el propósito eternal e inmutable de Dios que todos los que son suyos en una manera particular, todos los que Él planea traer a bendición en disfrutarle a Él para la eternidad, van a ser santos antes de que Cristo esté con nosotros. O sea, eso quiere decir que estamos transformados, pero ya somos, aunque también seremos al final. Porque estamos en este proceso. Este texto nos hablaba de Tito, nos hablaba de que seremos redimidos de toda iniquidad para purificar un pueblo para Dios. Lo que quiere decir que aquí mismo hay una promesa, hay un plan de Dios que dice que tú no te vas a quedar como estás. Y que eso que tú dices que no se puede, no es posible. Porque tú vas a cambiar debido al plan de Dios, tu iniquidad, tu pueblo, tu iniquidad, tu corazón pecaminoso. Estas cosas de nuestro corazón van a cambiar porque dice que Dios es celoso para buenas obras. Lo que quiere decir que de parte de nosotros debe venir buenas obras. Dios no nos salvó porque éramos buenos o porque vio en nosotros tremendo potencial que tiene ese hombre. Eso no pasó. Dios llamó a lo vil y menospreciado. Dios extendió su gracia. Y aquello que es imposible para el hombre, Dios lo convirtió en posible. Era imposible que alguien se salvara. Nadie puede lograr esto, pero por este plan de Dios, nosotros podemos hacerlo. Cuando nosotros expresamos esta frase de que no podemos cambiar, nosotros estamos diciendo que el plan de Dios y que el poder de Dios quedó frustrado. Esa es la afirmación implícita cuando decimos yo no puedo cambiar. Estamos diciendo que el plan de Dios no puede llevarse a cabo. Quedó frustrado, Dios se quedó corto, con los demás no, pero conmigo sí. Eso estamos diciendo. Mira lo que dice Tito 2, 11 al 12, o sea, ahí mismito nos devolvemos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Verso 12 dice que enseñándonos que negando la impiedad y los deseos que hay en nosotros, Él nos lleva a ¿qué? A vivir de manera justa, de manera sobria. Él nos lleva a vivir de la manera correcta. Dios no solamente trae cambios para salvarnos de la consecuencia del pecado. Eso es maravilloso ya en sí, pero no es lo único. Él vino a salvarnos también del poder que el pecado ejercía en nosotros. No nos salvó de la condenación eterna y ya, sino que nos salvó de ese poder que el pecado ejerce sobre nosotros para llevarnos a malas obras. Esta gracia que trajo salvación es la misma gracia que a nosotros nos capacita y nos da el poder para decir no al pecado. Nos lleva a poder repeler y esforzarnos en llevar una vida de piedad, una vida justa, una vida que sea intachable delante de Dios. El punto es que si tú y yo no estamos trabajando de manera intencional
en vivir en esa santidad, entonces no estamos experimentando el poder de la gracia de Dios. Porque quiere decir que ya nosotros nos dimos por vencido. Si nuestras vidas siguen igual que antes, no hablando de nuestra vida mundana, pero sí podríamos decir que, puedo decir unos meses atrás, un año atrás. Si nuestra vida es igual y no hay ninguna diferencia, yo quiero decirte que tú no estás batallando, tú simplemente ya te estás dejando llevar por todos esos deseos mundanos que invaden nuestro corazón. Cuando expresamos que no podemos cambiar, estamos diciendo que la gracia de Dios es miserablemente insuficiente. Porque ¿quién da el poder para cambiar? La gracia de Dios. Y si decimos que no podemos, estamos diciendo, es una gracia corta, limitada, insuficiente, porque ya yo me di por vencido. Eso es lo que está pasando. Un segundo punto por el cual nosotros podemos cambiar, debido a las promesas de Dios. Dios lo que promete, hermanos, eso lo cumple. Miremos 1 Corintios 10:13. Dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Hay una promesa. Sabemos que este texto está hablando específicamente allí en algún momento, pero hay aplicaciones para nosotros hoy. Y hay una promesa, y es, Dios nos está diciendo que la tentación que nosotros podamos estar enfrentando, que podamos estar viviendo, hay una salida. No es simplemente me resigno. Pablo está diciéndole a los corintios, hermanos de Corintios, ustedes no están obligados a pecar. Ustedes tienen la solución allí en sus manos. Podemos salir victoriosos, así podemos decir, bendecidos, prosperados y en victoria. Podemos salir victoriosos porque Cristo ya venció el pecado. Podemos salir victoriosos porque Él está ofreciendo una salida. Pero textos como este en ocasiones se vuelven simplemente unas palabras de cliché que simplemente repetimos como loro. Pero no se trata de algo que realmente nosotros estemos viviendo. Cuando está la tentación, ¿nosotros estamos buscando la salida o estamos buscando cómo deleitarnos en ella? En algunas veces busco de manera intencional cómo deleitarme en medio de la tentación. Cuando expresamos que no podemos cambiar, estamos diciendo que las promesas de Dios son mentiras. Estamos diciendo que Dios es mentiroso porque Él prometió que sí había una vía de escape, pero yo estoy diciendo no la hay. Tú no has vivido mi condición. Tú no sabes lo que yo estoy sufriendo. Tú no sabes lo que es tener una esposa, un esposo, una familia, una situación económica así. Estamos diciendo las promesas de Dios no son verdad. Un tercer punto de mi argumento de por qué podemos cambiar. Efesios 4, 17 al 21. Dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Este es el tercer punto. Podemos crecer realmente debido a los mandatos de Dios. Debido a sus mandatos nosotros podemos crecer. Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 que nosotros no podemos vivir como los gentiles, que es parte muy similar a lo que estaba hablando ahorita en Romanos capítulo 12. No debemos vivir como los gentiles, es decir, que a veces nuestras acciones parecen acciones de incrédulos, cuando estamos dándole rienda suelta a esos pensamientos y a esas acciones. No tienes razón para vivir de esta forma. Nosotros necesitamos tener que dejar atrás todos aquellos hábitos profanos, esos hábitos mundanos
que nos acechan y que hemos cargado en nuestra vida por años y años y años y años, y parece que siempre ha sido así y no vemos la salida. El Señor está diciendo, deja esos hábitos allá porque no debes vivir una vida pecaminosa. Dice, desvístanse, despójense de esa vieja naturaleza y vístanse. La ilustración es como, ponte la ropa nueva y quítate la ropa sucia. Puedes hacerlo, tú tienes que tomar acción para hacerlo. Dios nos está diciendo que los mandatos de Dios, como los que acabamos de leer, no son imposibles de obedecer. ¿O acaso estamos diciendo que nuestro Dios es un Dios cruel, que nos dice, obedece en estos mandatos, pero no nos da la capacidad de hacerlo? Dios no es como los hombres a veces somos tramposos y hacemos esas cosas. Como le decimos, bueno, ves y hazlo. Pero no es verdad, no podemos, no tenemos la capacidad. Pero Dios a nosotros sí nos da la capacidad de vivir esos mandatos, porque Dios habla siempre la verdad. El cambio no es una recomendación como para que seas mejor persona. El cambio realmente es un mandato que tienes que recibir de esa manera. Cuando tú dices que no puedes cambiar, estás diciendo que esos mandatos son vanos. Estás argumentando, o podemos estar argumentando implícitamente contra Dios. Entonces yo espero haberte persuadido hasta este momento de que sí puedes cambiar y que las excusas no son válidas. Entonces ahora vamos como a la parte práctica. ¿Y esto cómo se come? ¿Verdad? Entonces el cambiar se da con la práctica también. Pero cuando una persona ha intentado una y otra vez traer cambios a su corazón, y quizás estos cambios a veces son cambios que duran muy poco, o fracasamos en medio del intento, no funcionan, o simplemente duran una temporada corta, pero 3 meses después otra vez estoy en la misma situación. Dios nos está llamando a que nosotros debemos cambiar un estilo de vida profano por un estilo de vida piadoso. Ese debe ser el cambio que debe haber en medio de nosotros. Ese es el cambio que debe haber en nuestros corazones. ¿Cómo pasa una persona de tener un corazón egoísta a ser una persona que ahora tiene un corazón dadivoso? ¿Cómo pasa una persona de ser una persona perezosa que no le gusta trabajar, ahora a ser una persona trabajadora? Uno de los pecados que son difíciles de combatir es el orgullo. ¿Cómo podemos combatir el orgullo para decir, yo necesito ser una persona humilde en Cristo? Cuando hay en nuestras mentes pensamientos que son inmorales, ¿cómo cambio esto por la moral bíblica? Por los pensamientos que Dios ama, por todo lo bueno y por todo lo justo. ¿Cómo podemos llegar a ser piadosos? Esa es la pregunta. Lo primero, ya lo hablamos, es ser realmente, en los puntos principales, tienes que ser cristiano. ¿Verdad? No puede haber un cambio si el Espíritu Santo no mora en ti. Y eso tengo que aclararlo sí o sí, porque podemos estar dando consejería a gente que no conoce a Cristo y estamos cometiendo grandes errores. No estoy diciendo que alguien que no conoce a Cristo no pueda llegar y nosotros predicarle el Evangelio, sí, pero eso no se llama consejería, se llama predicación del Evangelio o evangelismo. Porque la consejería bíblica está anclada solamente a la iglesia local. La consejería bíblica no es que, pero es que yo tengo un tío que engañó a su esposa y voy a decirle que debe tratar a su esposa como el vaso más frágil porque él es la cabeza. No apliquen ninguno de esos conceptos porque no aplican. No, es que yo tengo un amigo que le tengo que decir que su trabajo debe ser como para el Señor, pero no aplica. Es que yo tengo unos amigos que andan de fiesta en fiesta y tomando y tomando y tomando. Ellos no necesitan que tú le des un consejo bíblico de cómo erradicar esa situación. Necesita que le prediques el Evangelio y te quedes allí hasta que el Señor produzca cambio en el corazón. Porque solamente así, teniendo el Espíritu Santo de Dios, esta persona va a estar capacitada para ver la gracia de Dios. Porque es el Espíritu Santo quien al final termina transformando y dando cambios significativos en nosotros para que podamos dar gloria a Dios. Yo voy a poner un ejemplo. Imagínate que me siento muy enfermo, voy a la clínica y el doctor viene y me dice que tengo una enfermedad muy grave y que puedo tener una enfermedad terminal.
Entonces, pero él me dice, la solución a tu problema para que no te sientas mal como te sientes, es que te tomes 2 acetaminofén en la mañana y 2 por la tarde. ¿Qué pensarían ustedes? Eso pasa literalmente hablando, ¿verdad? Eso sucede, ¿verdad? Quizás el acetaminofén me va a hacer sentir bien en algún momento, sí. Sí, porque si alguna parte de mi cuerpo me duele, el acetaminofén va a traer alivio para el dolor. Pero eso no es una solución para mi problema. Yo necesito otro tipo de tratamientos. Yo necesito un tipo de tratamiento que me ayude a poder combatir esta enfermedad. Porque si yo tomo acetaminofén y me siento mejor todos los días, pero puede que sea una mejora superficial, pero dentro de mi cuerpo no está pasando absolutamente nada. El incrédulo puede copiar cambios externos, cambios cosméticos, pero no puede cambiar para la gloria de Dios. Y nuestra tarea al predicar el Evangelio es que ellos puedan cambiar para la gloria de Dios. Efesios capítulo 2 dice que nosotros antes éramos enemigos de Dios, estábamos lejos de Él, ¿verdad? Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Pero Él está diciendo, antes ustedes eran así de esa manera, ya no. Ahora tienen una perspectiva totalmente diferente. Cuando éramos enemigos de Dios, teníamos una vida profana y nos deleitábamos en esa vida profana. Pero ahora que somos amigos de Dios, somos hijos de Dios, somos adoptados e injertados en esta nueva familia, nosotros no tenemos por qué vivir en la esclavitud de las malas acciones, viviendo en pos del pecado, sino que por el contrario, debemos buscar examinar nuestros corazones, examinar la Escritura para acercarnos más a Él. Entonces, ¿cómo cambiamos? Cambiamos primero entendiendo que este cambio de aplicación es como consejo, es solamente para la iglesia de Dios, solamente para aquellos quienes poseen el Espíritu Santo, quienes Dios les ha dado una nueva naturaleza, que tiene la capacidad de poder amar y obedecer los mandatos de Dios. La vida cristiana, a veces pensamos nosotros que lo logramos porque ya hemos sido transformados por Dios. Y la vida cristiana es como el primer paso, es como el párvulo. Es como Dios me cambia, me transformó, ¿verdad? Pero ahí ese es como nuestro primer pasito, porque la vida cristiana no es en el momento de la justificación, inicia en el momento de la justificación. Y ahora, de aquí en adelante, mi vida será un proceso. Entonces no es el principio, sino es el proceso en el que Dios me va a mantener hasta el momento en que yo parta de aquí, hasta el momento en que Cristo vuelva. Entonces no puedo como limitarlo a un solo momento. Nosotros podemos evidenciar ser cristianos, pero todavía yo sé que hay hábitos que tú sabes que no están bien, pero son hábitos con los que tú tienes que luchar. Y si tú quieres cambiar, hermano, en realidad quieres cambios permanentes, vamos a considerar algunas cosas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8. Primero de Timoteo 4, 7, 8 dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para la vida presente y para dónde también, para la vida futura. Entonces mira lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a Timoteo. El apóstol Pablo le está diciendo, la vida cristiana requiere disciplina y requiere dedicación. Él no está poniendo en duda la profesión de fe de Timoteo. Timoteo es un cristiano y por eso se le está enviando esta carta. Pero Pablo está diciendo, Timoteo, ¿tú quieres llegar a ser piadoso? Entonces, Timoteo, tú tienes que tener una disciplina constante. No es simplemente ya me aprendí un versículo y ya. Tienes que disciplinarte, tienes que ser realmente intencional. Hermanos, la vida de piedad no es un milagro de Dios con el cual tú un día te conviertes en piadoso. Dios no te da la piedad. Los hombres se esfuerzan en cultivar la piedad. No puedo desligar esto de que ya hablamos de que tenemos el Espíritu Santo, porque si no sacamos una herejía toda extraña allí.
Esto tiene que estar muy anclado. Pero ahora estoy hablando del trabajo de los hombres. Y el trabajo tiene que ser un trabajo esforzado. Esto no aparece como por arte de magia. Piensa en cuando fuiste convertido al Señor. Sí, qué emoción, ¿verdad?, que teníamos cuando comenzamos a amar a Cristo. Pero hacíamos unas cosas que ni siquiera las queremos recordar, aunque ya éramos cristianos. Pero a medida que el tiempo fue pasando, tú fuiste creciendo. Y hoy eres un poco más maduro que en ese tiempo. Pero créeme que en 5 años tú vas a decir, yo hacía esas cosas. ¿Verdad? Estaba quedado, estaba ahí atrasado. Pablo está utilizando la ilustración de un atleta que se prepara para ese momento de ganar la competencia. Y para ser un atleta, Pablo le está diciendo, entrena fuertemente. Porque el cambio bíblico se logra con una dedicación seria. Tienes una gran responsabilidad. El cambio bíblico no se da simplemente con el deseo de cambiar, sino tiene ejecución. El cambio bíblico se logra cuando llega a la acción. Pensemos en una persona que ha soñado toda la vida con aprender a nadar. Ay, yo quiero aprender a nadar, ustedes tienen una costa muy bonita aquí cerca. Pero este hombre es un hombre que está lleno de pereza. Dice, yo quiero aprender a nadar, pero entonces, para no tener que transportarme, no hay tantos buses para llegar hasta allá, me voy a comprar online un curso de natación. Se sienta en el mueble de su casa durante 6 meses, sube sus piernas y pone el video, nado de mariposa, mete la cabeza, todo lo que tiene que hacer. Y este hombre es muy juicioso, 6 meses tomando clases de natación virtual. Termina su clase de natación y dice, bueno, ahora voy a ir al lago de Maracaibo y voy a entrenar con estos hombres para practicar lo que he aprendido. ¿Qué crees que va a pasar en esa competencia? Yo creo que van a dar, pero hasta el fondo. Va a aprender la clase de puedo entrar, pero no la de puedo salir. Eso es lo que va a terminar pasando, porque no fue una persona diligente, no fue una persona disciplinada. Nosotros le tenemos miedo a esa palabra, disciplina y esfuerzo. No, yo debo confiar en la obra del Espíritu Santo que Él está haciendo en mí y Dios me va a cambiar. Eso es una verdad, pero si la desligas de lo otro, hermano, tú te vas a quedar toda la vida diciendo eso. No va a pasar absolutamente nada. Hay gente, hay hermanos, son hermanos, realmente hermanos, que toda la vida se quedan como hermanitos, enanitos espirituales. No crecieron, se quedaron allí. Son hermanos y los vamos a amar y vamos a compartir y disfrutar de ellos y vamos juntos a la Jerusalén celestial, pero son hermanos que van a vivir de tropiezo en tropiezo una y otra vez, porque no tienen la voluntad de trabajar intencionalmente en ser piadosos. Entonces, esto es una gran problemática. Muchos cristianos hoy viven en medio de la pereza. La falta de disciplina espiritual hace que ahora tengan disciplinas mediocres, vidas mediocres, vidas limitadas. Nos hemos realmente atrancado en un tiempo de nuestra vida y el paso que damos es un paso supremamente pequeñito. No siempre tenemos la intención de luchar por el bienestar de nuestras almas. Pero yo te puedo asegurar que cuando algo te apasiona, yo no sé si a ustedes les gusta aquí el fútbol, a algunas personas les gusta el arte, a algunas personas les gusta la música, a algunas personas se apasionan por algún deporte y les gusta. Y cuando algo te apasiona, tú te esfuerzas por compartir esto, por verlo, por hacerlo. Porque si esto trae beneficios para la piedad, para tu vida terrenal y tu vida futura, ¿no debería apasionarte de la misma forma y esforzarte en buscarle y conocerle? Debería ser de la misma manera. Entonces, ¿quieres ser una persona piadosa? Te puedo decir algo sencillo: trabaja por eso. Trabaja por eso. Imagina que quieres tener una buena condición física, quieres ser así musculoso como yo. No lo vas a lograr tan fácil, pero imagínate que quieres llegar hasta allá. Imagínate que quieres tener esta buena condición física porque quieres participar en una competencia. Pero vas y entrenas una vez por mes y tienes un año para la competencia.
en 12 meses, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. De esa misma forma sucede con la piedad. Tú dices, yo quiero conocer a Dios, yo quiero ser musculoso, pero eso no va a pasar si tú no entrenas. Eso no va a pasar si tú no te disciplinas diariamente. No vamos a avanzar, nos vamos a quedar estancados. El mundo constantemente está bombardeando nuestras mentes de información que es simplemente basura. Y llena nuestros corazones, cambia nuestras motivaciones. Pero si nosotros no nos disciplinamos en lo otro, vamos a ir, Romanos capítulo 12, ojo, no te amoldes a las costumbres y las conductas de este mundo. Entonces, pero nos parecemos más al mundo. ¿Por qué? Por esto, porque tenemos mentes que están aquí. Nuestra lucha cada vez es más difícil con la tentación y nosotros no podemos estar desprevenidos, que hay un mundo espiritual que es complicado y que quieren destruirnos. Si tú quieres crecer, tienes que negarte todos los días, tienes que esforzarte, tienes que disciplinarte, tienes que buscar la palabra de Dios, tienes que evaluar las motivaciones de tu corazón, tienes que revisar lo que está pasando, tienes que arreglar los conflictos, tienes que aplicar esto a cada momento de tu vida. Cuando sales, cuando llegas a casa, tienes que estar trayendo las verdades del Evangelio una y otra vez. ¿Cuánto tiempo? Siempre. No, es que yo necesito cambiar porque he tenido luchas estos últimos días con X cosa. Entonces, venimos y nos esforzamos 3 semanas, cambiamos y luego decimos, bueno, ya lo logré. Y por eso, en 3 semanas más, estás diciendo, necesito otra vez. Se convierte como en pequeñas píldoras y pequeñas dosis. No es de cada año, no es de cada mes, es de todos los días. Es de cada mes, de cada año, de cada momento de tu vida y cada condición y estado de tu vida. Tú tienes que correr la maratón de la vida cristiana para el Señor, porque tu vida a Él le pertenece. Como hablábamos al principio, no nos convertamos en cabezones espirituales, teológicamente espirituales, que tenemos un montón de conocimiento que no podemos bajar. Si tú decides participar en esta competencia y eres una persona disciplinada, te aseguro que mañana voy a llamar a un entrenador. Y lo primero que ese entrenador me va a decir, tú estás muy flaco. Ahora tienes que cambiar tus hábitos alimenticios. Ahora tienes que comer cierto tipo de comida tantas veces al día. Tienes que dormir a tal hora y levantarte a tal hora. Tienes que estar todos los días en el gimnasio de tal hora a tal hora. Y me va a colocar una rutina y va a cambiar completamente mi vida. Y cuando yo esté pereceando o esté allí como medio flojo, me va a llamar y me dice, pilas, tienes que ponerte firme con esto. Porque yo estoy siendo intencional en buscar realmente la solución donde debo realmente buscarlo. Si yo quiero lograr un cambio, el objetivo en mi corazón debe estar claro, yo debo ser piadoso. Ahora vamos a ver otros puntos. No han hecho seña por allá ni nada. Ahora vamos a ver otros puntos aquí mismo de cómo yo puedo ejercitarme en esa piedad. Lo primero, aléjate de las enseñanzas profanas. Mira lo que dice el Salmo, capítulo 1, verso 1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Verdad? Bienaventurado el que no escucha estos consejos malvados. Aléjate de las enseñanzas profanas. Mira, hay hoy en día un montón de gente hablando de un montón de teorías que ya no parecen ni de la Escritura, sino que parecen como teorías todas conspiranoicas que yo no sé de dónde salen, y un montón de cosas todas extrañas. ¿Para qué nosotros escuchamos eso? Eso no sirve para nada, no aporta nada en nuestras vidas, son enseñanzas profanas. Son enseñanzas que lo que estás perdiendo es el tiempo en mantener discusiones sobre esto. Aléjate de las actividades, segundo punto, y prácticas que te producen tentación. Sabes que es tentación caminar por este bordillo, entonces yo debo caminar en todo lo opuesto, camino por acá. Porque sabemos que las tentaciones están ahí y no las podemos ignorar. Mira lo que dice Romanos 13:13.
Dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidia. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Hay una advertencia allí de ten cuidado de alimentar. Aquí están unos cuantos pecados, pero ten cuidado de alimentar cualquier situación que es pecaminosa para ti. No andes alimentando esto, sino que vístete del Señor Jesucristo. Cambia todas las actividades y las prácticas que te conducen a la tentación. Siguiente punto. Aléjate de las malas compañías. Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, corrompen el buen juicio. La gente dice, no, pero es que nadie daña a nadie. Yo tengo un amigo cristiano, tengo un amigo mundano, tengo un amigo católico, tengo un amigo mormón, tengo un amigo testigo de Jehová, y nos jactamos de eso, parecemos como corintios. Se jactaban del pecado en ese momento. Pero el Señor dice, aléjate porque corrompen el buen juicio. Y Dios no dice mentiras. Entonces, ¿quiénes son tus amigos? No estoy diciendo que te tengas que salir del mundo, porque Pablo lo explica también en Corintios, porque tienes que acercarte y mostrarles al Señor. Pero ¿son tus amigos? ¿Son quienes te dan una perspectiva, un consejo? Ese puede ser un problema. Aléjate de los pensamientos pecaminosos. Santiago capítulo 1, verso 13 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido de su propia pasión. Entonces, sabemos que esos pensamientos están en nuestro corazón, ya sabemos cuál es nuestro corazón. Entonces, esos pensamientos que están en nuestro corazón, debemos huir de ellos. Debemos salir corriendo de todos estos pensamientos. Pero entonces, si nosotros queremos hacer cambios, todos estos puntos negativos, tenemos que cambiarlos por los puntos que son positivos. La pregunta es, ¿qué es lo que tú necesitas abandonar? ¿Mi mente está saturado de la enseñanza del Señor? ¿O mi mente está saturado de todo lo que el mundo ha sembrado aquí en mi corazón? ¿Qué mandato estoy desobedeciendo yo directamente? Son buenas preguntas para llegar a conclusiones. Pero entonces, contrario a lo que ya estudiamos, vamos a ver qué debemos hacer ahora para crecer. 1, acércate a la sana enseñanza. Contrario a lo que estábamos viendo ahorita, dice Primera de Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Deseen la comida espiritual, deseen la palabra de Dios. No sean como chiquitines deseando leche porque todavía no la puedes digerir. No está bien que estemos pensando una y otra vez en las mismas cosas. Tenemos que buscar la palabra y crecer en ella. Segundo punto, concéntrate en orar. Dice Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, si no doblas la rodilla en tu cuarto, si no vienes al momento en que la iglesia se reúne a orar, como, yo llego al servicio el domingo después de la alabanza o después del momento que oran, entonces, hermanos, estás despreciando lo que Dios te está dando como medios de gracia para crecer. Piensa bíblicamente. Filipenses 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto piensen, en lo bueno, en lo puro. Cuando vienen esos pensamientos que no agradan al Señor, yo debo cambiar esos pensamientos en pensar en la gloria de Dios y pensar en todo lo bueno, amable, puro, recto. Debo ser intencionales. Miren, hermanos, esto no se da de manera natural. Pensar en lo malo es de manera natural. Pensar en lo bueno no es de manera natural. Es contrario a nuestros corazones. Tengamos amistades cristianas. Hebreos 13:12 dice,
Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo e incrédulo para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el pecado. Esto hacen los cristianos y los verdaderos amigos. Se exhortan y se advierten para no caer en la tentación. Se cuidan, se protegen. Así sea que la exhortación sea molesta, en algunos momentos tristes, pero es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos que la gente nos dé palmaditas ahí en la espalda y ya. Necesitamos que la gente nos diga, ¡hey, cuidado! Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestras amistades. Tienes que esforzarte en integrar todas estas cosas. Apréndelas de memoria, aplícalas en tu vida. Porque el texto que leímos de Timoteo nos está diciendo que el ejercicio físico es bueno, ¿sí? No tiene nada de malo, pero el ejercicio en la piedad trae beneficios aquí, terrenalmente hablando, y trae beneficios allá. Pero el ejercicio físico, que es la comparación que está haciendo como para que entendamos el texto, trae solamente beneficios aquí. Pero si eres el mejor de los atletas, si eres el mejor físico-culturista, pero te vas al infierno, ¿de qué te sirvió del otro lado? Vuelvo y repito, no estoy diciendo que los cristianos nos condenamos, estoy haciendo como la comparación. Esa es la diferencia. La piedad, hermanos, tiene mucho valor, tiene valor en el futuro. La piedad tenemos que verlo de una manera correcta, porque la piedad trae beneficios allá. El entrenarme en la piedad va a hacer que cuando yo parta con Cristo, va a ser cuando yo me presente delante de Cristo, voy a presentarme delante de Él y esas buenas obras que ellos se presentarán delante de Él como coronas, como dádivas que voy a estar entregándole al Señor. Pero la profanidad no tiene ningún beneficio para la vida venidera. La profanidad lo que te va a hacer pasar es vergüenza. Tú recuerdas en Lucas capítulo 12, hombre, yo creo que me quedan como 5 minutos. Yo creo que este hombre en Lucas capítulo 12, que se dedicó a acumular cosas, y luego cuando ya tenía todo bien, los graneros llenos, y dice, wow, ahora sí me voy a disfrutar todo esto, me lo voy a comer y me lo voy a beber, ¿verdad? Eso es una parábola que el Señor está utilizando allí en la enseñanza. Y cuando esto pasa, el Señor le dice, necio, hoy te van a reclamar tu alma. Este hombre tiene una vida profana. Este hombre tiene una vida que no da gloria a Dios. Este hombre tiene una vida que, no estamos hablando de deseos inmorales, porque a veces asociamos la profanidad solamente con eso. No, la profanidad es apartarse de todo aquello que Dios manda y que Dios desea. Entonces no le sirve de nada a este hombre porque fue realmente un necio. El profano vive para sí mismo, tiene sus propias leyes, sus propios valores. El profano solo piensa en su placer personal. Gran complicación en el corazón si dejamos nosotros llevarnos por todas estas cosas. Pero mira lo que dice Salmo 116:15. Dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Pero para alguien que vive en profanidad es estimado. Para alguien que vive en la piedad es estimado. Sí. Estimados a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Para este hombre morir fue la peor de las noticias. Toda su vida profana fue nada. Pero para aquel que vive en la piedad, realmente va a ser galardonado delante del Señor para entregar estas dádivas al Señor. Y experimentaremos esa gloria de Dios y ese amor y esa misericordia de Dios el resto de la eternidad. Y por último, también ofrece una vida de piedad, valor esta vida de piedad aquí en el presente. Porque ya sabemos que tiene valor en el futuro porque vamos a estar con el Señor. Pero también tiene valor aquí, porque el ejercicio físico solo tiene valor aquí. Pero el ejercicio en la piedad tiene valor aquí y tiene valor allá. Cuando nosotros llevamos vidas piadosas, hermanos, nosotros
podemos ver el beneficio de esto? Si yo tengo un matrimonio, y mi matrimonio es un matrimonio piadoso, esto va a traer gran beneficio para mi vida. Si yo tengo hijos que estoy levantando de una forma piadosa, esto va a traer grandes beneficios para su vida y para mi vida. Cristo no vino simplemente para darnos eternidad. Y no digo simplemente porque sea menos, sino que no es el único propósito. Cristo vino para hacernos santos desde ya y desde aquí, mientras nos moldea y nos moldea y nos moldea hasta que llegamos allá. No tenemos que vivir vidas llenas de problemas y vidas miserables y entristecidas hasta que Cristo venga y simplemente esperar que Cristo venga. No, debemos esforzarnos, ser intencionales en vivir en la piedad en todos los aspectos de nuestras vidas para parecernos más a Cristo, y la santidad se completará en el momento en que Cristo venga. Pero desde aquí, desde ya, tú y yo, nosotros tenemos que trabajar. Cristo no vino a hacernos miserables ahora y felices después. El gozo de Cristo debe estar en mí hoy. Y desear hacer lo que Cristo dice debe estar guardado en mi corazón. La piedad tiene un valor físico muy bueno. Proverbios capítulo 14, verso 30 dice: un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero las pasiones son pudredumbre para los huesos. El pecado no solo es malo para el espíritu, sino que también es malo para la carne. Vivir un matrimonio conflictivo no es algo a lo cual nosotros nos sintamos orgullosos. Vivir un matrimonio piadoso trae gloria y honra al Señor. Vivir en la piedad, hermano, tiene valor para el testimonio que tú estás dando de Cristo a todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Vivir para la piedad te ayuda a crecer cada vez más. Vivir para la piedad te ayuda a tener una buena vida de negocios, a tener buenos hijos, a tener buenas relaciones con los vecinos, a tener una buena relación de crecimiento con tu iglesia local. Vivir para la piedad, hermanos, es un gran beneficio que tú y yo no deberíamos perdernos. Y aquellos a los que estamos aconsejando debemos pedirle lo mismo. Entonces, entrénate, lee libros cristianos, vea la palabra todos los días, dobla la rodilla todos los días, aconseja esto a la gente que viene a pedirte consejería. Haz lo que se esfuerce. A veces uno le dice al aconsejado: toma, llévate este libro, léelo y nos vemos en 15 días. Pasan los 15 días y le pregunto: ¿cómo te fue? Pastor, es que no tuve tiempo. No te entrenaste. No fuiste disciplinado, tuviste 1000 cosas por hacer, pero no fuiste disciplinado como debiste haberlo sido, si es la palabra, haberlo hecho, perdón. Entonces, amados hermanos, saca tiempo de orar con otro hermano, saca tiempo para cuidar, pero esfuérzate, porque la piedad no va a venir por arte de magia. La piedad es un mandato que tú debes estar buscando de forma disciplinada y gozosamente.